En estas noches yo he estado pensando, me sorprende cómo algunos de ustedes vienen conmigo, me platican y me dicen, hermano, tuve un sueño. Y yo vi esto y me cuentan sus sueños y me cuentan sus experiencias. Y yo les digo a algunos de ellos, ¿verdad? Yo jamás he soñado eso, jamás. Pero al estar pensando en esas cosas, me hice una pregunta que me llevó a la meditación, a la reflexión. ¿Sabe usted cuál es el ambiente que se respira en el trono de Dios? ¿Sabe usted cuál es el ambiente donde están los 24 ancianos, donde están los millares de ángeles, donde está Cristo a la diestra del Padre? ¿Sabe usted cuál es ese ambiente? ¿Tiene alguna idea de ese tipo de ambiente? Un ambiente de adoración. ¿Qué otro tipo de ambiente se le ocurre en el trono de Dios? Un ambiente de alegría, de gozo, de sumisión, dijo. ¿Sumisión? De sumisión, de paz. Todo ese ambiente, si lo resumimos en una sola palabra, le voy a decir esto, es un ambiente 100% espiritual. Son cosas espirituales. Y escuchen, de repente los cristianos y la iglesia es convocada a orar. De repente usted tiene la necesidad de orar. Y usted dobla sus rodillas delante de Dios y lanza la oración a Dios. Y la oración sale directo al trono de Dios y va subiendo a la oración. Y cuando la oración de usted llega al trono de Dios, donde está el Hijo a la diestra, donde están los 24 ancianos adorando, donde están los millares de ángeles aclamándole a Él, sube su oración en el ambiente espiritual. Y la oración de usted, voy a poner como un ejemplo, ¿verdad? Y la oración de usted dice, Señor, dame una casa. U otra oración, Señor, cambia a mi esposo, a mi esposa. Otra oración, Señor, sácame de las deudas. Y ese tipo de oración crea un silencio en el trono de Dios. Y un ángel le pregunta al otro, ¿tú sabes qué son deudas? Ni idea tengo, dice. ¿Tú sabes qué es una casa? Y lo que nosotros empezamos a elevarle a Dios y empezamos a llenar el trono de Dios de puras oraciones materiales, de puras oraciones personales, de puras oraciones de tipo egocéntricas y muy pocas oraciones espirituales llegan al trono de la gracia en el ambiente espiritual. Ahora, no está mal pedir, porque la Biblia dice que pidamos. Pero yo le hago una pregunta a usted, ¿de qué llena usted el trono de la gracia? ¿De qué llena usted, si tiene usted una idea, si logra usted vislumbrar el trono de Dios, el ambiente espiritual, donde usted dice hay gozo, hay paz, hay alegría, hay felicidad, hay muchas cosas? Y yo digo, hay mucha espiritualidad flotando en ese ambiente, y la iglesia, los cristianos están bombardeando el ambiente espiritual con puras cosas materiales. Yo creo, hermanos, que si tenemos una visión de la presencia de Dios, del trono de Dios, de la majestuosidad de Dios. ¿Se acuerda usted de este varón que murió apedreado, el primer mártir cristiano apedreado? ¿Cómo es que se llamó?
Esteban. Dice la Biblia que cuando Esteban estaba de rodillas y estaba predicando, dice que la razón por la cual la gente se tapó los oídos y arremetió en contra de él con piedras es porque dijo: miren, veo el trono de Dios y a Jesucristo en la derecha del Padre. Él tuvo la visión celestial, él tuvo la visión espiritual. Y dice la Biblia que esta gente se enojó tanto que lo sacaron de ahí, lo aventaron al patio, y todas las personas religiosas tomaron piedras y las aventaron y lo empezaron a matar. Y le cae una piedra y le cae otra y le rompe la boca, le rompe la nariz, le cae en la cabeza, en el ojo, en el oído, en el cuerpo. Hermanos, no era algo agradable recibir eso. Y él empieza a sangrar. Morir por lapidación era terrible, una muerte horrible. Y dice la Biblia que este varón, su última oración fue al estilo de Jesús: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Su oración fue espiritual. Debemos de aprender a orar, hermanos, y debemos de llenar el trono de la gracia. Si usted logra tener la idea de que ahí es un ambiente espiritual, llene el trono de Dios de algo espiritual. Por lo menos de su 100% de su vida de oración, yo no sé qué tanto ora, pero por lo menos, escuche, de su 100% de su vida de oración, llénela con el 50% de cosas espirituales. Pablo hablaba y decía: oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Usted tiene que saber hacia quién se está dirigiendo y tiene que discernir dónde está sentado Dios. Cuando usted comprenda eso y lo empiece a practicar, usted va a empezar a llenar el trono de Dios con oraciones espirituales. Una oración espiritual es la que en una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos a orar como los discípulos como Juan enseñó a sus discípulos. Y la oración que Jesús le enseñó a los apóstoles, les dijo una frase: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. ¿Se imagina qué pedía Jesús? ¿O qué nos decía él que debíamos de pedir? Para que la presencia del cielo bajara aquí en la tierra. Esas son las cosas en las cuales quizás debemos de preocuparnos y de interesarnos para que nosotros podamos llenar el trono de Dios, ya no con cosas materiales, sino más con cosas espirituales. Vamos a continuar, hermanos, vamos a continuar unos minutos más con la adoración en el Antiguo Testamento. Decíamos en la mañana que el Antiguo Testamento, hermanos, es el aspecto práctico de una vida de adoración con Dios. Vayamos al libro de Éxodo. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 4. La oración, decíamos en la mañana, implica 4 cosas. Implicaba sacrificio, implicaba fe, implicaba oración e implicaba testimonio. Ahorita, después de este devocional, a lo mejor dé oportunidad a 1 o 2 hermanos de ustedes que quieran dar testimonio. Una vida de adoración, un adorador es aquel que da testimonio de cómo Dios está trabajando en su vida, de cómo Dios lo está tocando, de cómo Dios lo está bendiciendo. Vamos a dar oportunidad solamente a 2 personas. Los demás que tengan ganas y se me emocionen, 2 cosas les voy a pedir. Número 1, no me alce la mano porque no lo voy a ver. Los reflectores no me dejan ver. Y número 2,
no se me lance al frente a la mexicana. Mejor deténgase tantito ahí, en otra ocasión vamos a dar oportunidad, pero ahorita solamente voy a pedir a 2 personas que pasen aquí al frente a dar un testimonio. Éxodo. Si usted recuerda el libro del Éxodo, hermanos, la palabra Éxodo significa salida. Otro de los nombres que se le puede llegar a conocer al libro del Éxodo es liberación. Pero por lo regular, la etimología de la palabra es éxodo, salida. Usted conoce a grandes rasgos por qué se le puso el nombre de Éxodo a este libro, por qué se le da el nombre de salida. Hay una parte profética en el Antiguo Testamento cuando Dios hace pacto con Abraham. Al hacer pacto Dios con Abraham, le dice Dios a Abraham. Abraham estaba durmiendo en el pacto. Él estaba durmiendo, se le revela a Dios y dice: voy a hacer de ti una gran nación. Pero escucha, tu nación, tu pueblo, donde va a salir de tus lomos esa nación, va a ser oprimida. Va a ser llevada cautiva por más de 400 años. Pero quiero que sepas, Abraham, que después de los 400 años yo la voy a liberar. Abraham ni cuenta se dio cuando Dios hizo ese pacto y cuando lanzó la palabra profética a Abraham. Él de repente vio las aves que estaban quemando, el pacto ya estaba hecho. Conoce usted la historia, conoce la historia de José. José fue el instrumento y el medio por el cual el pueblo de Israel pudo llegar a entrar a Egipto. José, a pesar de que había sido gobernador del faraón ahí en Egipto, al morir dice la Biblia que él creyó a la palabra profética de Dios. Y José le dijo al pueblo de Israel: cuando el Señor los libere, llévense mis huesos. No los entierren en Egipto, llévenos a la tierra prometida. Pasaron los 400 años y cuando usted abre su Biblia, en el capítulo número 1, encontramos a un pueblo judío oprimido, esclavizado. Ese pueblo judío, en el libro del Éxodo, hermanos, estaba creciendo. Como no había DVDs ni Blu-ray, los judíos no tenían en qué distraerse, se multiplicaban como conejitos. Muchos judíos salían. El pueblo de Egipto se dio cuenta de la gran multitud de judíos que estaban naciendo ahí y dijeron: este pueblo, si se pone abusado, es más fuerte que nosotros. Y dijeron ellos: seamos más sabios, para que cuando vengan nuestros enemigos, estos judíos no hagan alianza a favor con ellos y se vayan de nuestro territorio. Entonces dice la Biblia que los egipcios empezaron a oprimirles. Los llenaron de trabajos pesados. Empezaron a matar a los varones judíos. Y empezó a haber un tremendo deseo de aniquilar a la nación israelita. Llega un momento de la opresión. Llega un momento, hermanos, de la cautividad. Llega un momento en la esclavitud, que la Biblia dice que el pueblo de Israel empezó a gemir delante de Dios. Y cuando el pueblo de Israel empezó a gemir delante de Dios, la Biblia dice: y Dios oyó el clamor de ellos, y Dios los vio a ellos, y Dios los reconoció a ellos. Cuando Dios reconoce a su pueblo, empieza a levantar a un libertador llamado Moisés. ¿Conoce la historia de Moisés? ¿Conoce usted el llamamiento de Moisés? Que cuando Moisés recibe el llamamiento de Dios, desciende a Egipto. Moisés estaba rehusando obedecer a Dios y uno de los pretextos que él puso, dijo: Señor, yo no puedo hablar porque soy tartamudo. Y le dijo Dios: no yo di la boca, no yo hice hablar, no yo soy el que pongo las palabras. Mira, ¿sabes qué? Vas a ir y el primero que te va a salir cuando tú entres a Egipto es tu hermano Aarón. Él será tu boca. Yo te voy a hablar a ti y tú le hablas a Aarón. Aarón, hermanos, era un hombre muy paciente con Moisés.
crees, Aarón? Dios, apúrate, Moisés. Y Aarón le tuvo una paciencia a su hermano y Moisés le hablaba. Yo creo que Dios sanó a Moisés, porque pobre Aarón, ¿verdad? Pero Moisés empezó a hablar con su hermano. Y en Éxodo capítulo 4, abra su Biblia, en Éxodo capítulo 4, versículo 28, encontramos otro aspecto de la adoración práctica, hermanos. Dice Éxodo 4:28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales de delante de los ojos del pueblo. Lea conmigo versículo 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Se inclinaron y adoraron. El aspecto práctico de la adoración, que cuando tú adoras, Dios te libera de tu cautiverio. La adoración no es solamente, mi amado hermano, el que tú le estés cantando, sino cuando tú le cantas a Dios de corazón, Dios te reconoce. Él es mi hijo, Él es mi hija, y yo voy a descender para quitarle su aflicción. Porque dice aquí que Jehová había visto la aflicción de su pueblo, y cuando el pueblo supo que Dios les había escuchado la oración de su opresión, de su esclavitud, cuando ellos supieron que Dios había descendido para quitarles la aflicción, ellos empezaron a adorar, diciéndole: Señor, gracias, porque eres tú el que va a liberarnos. Y a través de la adoración, mi hermano, tú puedes quedar libre si le crees a Dios. Si tú te entregas de corazón en la adoración a Dios, si te olvidas de las personas que están a tu alrededor y tú buscas de corazón a Dios, Él te va a ver y Él va a ver lo que hay dentro de ti, y Él se va a dar cuenta y dice: mi hijo, mi hija está esclavo, mi hijo, mi hija trae una aflicción. ¿Cuántos no han venido tristes al templo? ¿Cuántos no han venido frustrados en el templo? ¿Cuántos no han venido cargados aquí a la casa de Dios? El problema de nosotros, hermanos, es que cuando estamos en ese tipo de situaciones no queremos hacer nada. Pero debes de saber que cuando tú te dedicas a adorar a Dios, Él te va a reconocer, Él va a ver tu aflicción y Él va a descender a liberarte si le adoras. Si de corazón tú empiezas a adorarle, si de corazón tú empiezas a reconocer que Él es tu Dios, empieza a adorarle a Él. Y cuando tú le adoras, recuerda lo que les dije la vez pasada, cuando tú le ministras a Él, Él entonces te empieza a ministrar a ti con liberaciones. Mientras no le cantes de corazón a Dios, no va a haber liberación. Éxodo capítulo número 12. Otro aspecto práctico de la adoración. Allí en Éxodo capítulo número 12, Víctor, allí en Éxodo capítulo número 12 hay un hecho muy interesante. Después de tantas señales, milagros de parte de Dios a los egipcios y el faraón no quisieron liberar al pueblo. Éxodo 12 es el capítulo de la Pascua. Es la última manifestación de parte de Dios en favor de su pueblo, de liberación contra los egipcios para atacarlos y que lo dejaran ir. Y la última plaga que Dios manda es la plaga de muerte, donde Dios iba a matar
a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo hombres, incluyendo animales. Pero al pueblo de Israel lo iba a proteger con la sangre. Y mire lo que dice ahí en Éxodo, capítulo número 12, versículo número 27. Vamos a leer del 25 al 27. Y dice: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis, ¿qué cosa? Este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Versículo 27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Lea conmigo. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dios protege a los judíos, decíamos en la mañana, con la sangre. La adoración es protección. Protege a los judíos con la sangre. Y le dice, escuche, le dice Moisés al pueblo: un día ustedes van a entrar a la tierra prometida. Y se dirige a los adultos, se dirige a los padres. Y un día, dice el versículo 26, cuando vuestros hijos le pregunten: ¿por qué celebran la Pascua? Yo no sé, padre de familia, si tu hijo o tu hija te dice: ¿por qué vas al templo? ¿A qué vamos al templo? Entonces Moisés da instrucciones y les dice a los padres: cuando tu hijo te pregunte, le responderás esto. La Pascua es la víctima, es una víctima de la Pascua de Jehová, cuando el Cordero, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Y le explican: cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y dice: entonces ustedes, padres, tienen que inclinarse y tienen que adorar al que los libró, al que los protegió, al que los apartó de mortandad. Ese es el testimonio de usted como padre con sus hijos. La adoración, hermanos, la adoración incluye la liberación y la gratitud. Si su hijo o su hija no adora, es porque el padre y la madre no adoran. Los judíos varones se inclinaron delante de Dios, delante de sus hijos, y adoraron. ¿Sabe qué hizo el niño? Se inclinó también y empezó a adorar. Porque empezaron a seguir el ejemplo del Padre, que el Padre adoraba a Dios. Pasa el tiempo, hermanos, y vayamos al capítulo número 33 de Éxodo. En el capítulo número 33 de Éxodo, si su Biblia tiene ahí una frase en el capítulo que dice: la presencia de Dios prometida. ¿Por qué cree usted que debería ser la presencia de Dios prometida? Y para que no nos distraigamos más, porque ahora sí nada más ya se me fue el tiempo ahorita. Capítulo anterior, 32. Arriba de su capítulo 32, del versículo 18 del 31, también su Biblia debe tener otro epígrafe. Y ahí dice: el becerro de oro. En ese capítulo 32 habla de uno de los graves pecados que Israel cometió. Había visto las plagas, había visto la liberación, había visto la protección. Escuche, ya el pueblo venía adorando. Adoró cuando supo que iban a ser liberados.
adoró cuando experimentaron la Pascua. Era un pueblo que se reunía para adorar a Dios. Pero era un pueblo, hermanos, como todos los seres humanos que solemos ser a veces malagradecidos con Dios y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida a lo largo de nuestra existencia. En el capítulo número 32, la Biblia dice que Moisés estaba 40 noches en la presencia de Dios y el pueblo de Israel abajo, viendo el monte Sinaí, viendo la nube que protegía el monte, escuchando los relámpagos y los truenos, limitado el monte para que no entrara el pueblo a la presencia de Dios ahí. Teniendo la presencia de Dios, ellos se atrevieron a ir en contra de Dios y le dijeron a Aarón: haznos un becerro de oro. Porque ese Moisés que subió ese monte, quién sabe qué le pasó. A lo mejor ya se murió. Recuerde usted que el número 40 significa prueba, significa resistencia. El pueblo de Israel estaba siendo probado si era capaz de esperar en Dios, pero no supieron el número 40. Creyeron que Moisés se había muerto. Se estaban olvidando que ahí estaba la presencia de Dios e hicieron un becerro de oro. Y es cuando entonces, hermanos, Dios manda un castigo al pueblo. Es cuando entonces que Dios manda un juicio al pueblo y empieza a matar a la gente. Y Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Ese pueblo, esa iglesia es rebelde. Ya no voy a ir con ustedes. Yo ya no voy a estar con ustedes. Capítulo 33, versículo 4, cuando Dios dice eso, mire lo que dice el versículo 4 de Éxodo 33. Y oyendo el pueblo, ¿qué cosa? Esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque habían escuchado: mi presencia no va a ir con ustedes. Moisés empieza a interceder por el pueblo. Mire lo que dice el versículo número 9 de Éxodo 33. El lugar donde Moisés fue a interceder, dice que es en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Versículo 10, lo lee conmigo. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Se acuerda usted en la mañana cuál era el objetivo de la adoración? Agradar a Dios. Y número 2, que la presencia de Dios descendiera. Cuando los judíos vieron que en el tabernáculo la nube descendía y se posaba, ellos lograron ver: la presencia de Dios ha descendido. Y cuando los judíos vieron que la presencia de Dios había descendido, las tiendas de campaña de los judíos estaban acomodadas alrededor del tabernáculo, que todos tenían vista panorámica hacia el tabernáculo. Salían las familias porque la presencia había descendido. Entonces el pueblo adoraba. ¿Cómo se mantiene la presencia de Dios en adoración? A través de 2 cosas. Cuando usted y su familia empiezan a adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando usted deja que el Espíritu Santo tome el control de su adoración. El pueblo empezó a adorar porque vio la presencia de Dios. Y es hermoso cuando el pueblo pasa, hermanos, un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza delante de Dios, y le dice: Señor, tu presencia está aquí con nosotros. Póngase de pie. Hoy vamos a pedir que la presencia de Dios toque su vida. Hoy vamos a pedir que la presencia de Dios
se empiece a manifestar en su vida. Hoy usted le va a decir: Señor, yo creo en tu presencia. Empiece a orar a Dios. Padre, en esta hora, Señor, queremos pedirte que tu presencia, Señor, se manifieste en este lugar. Hemos venido a adorarte. Queremos hacerlo en espíritu y en verdad. Entregamos nuestras vidas a la dirección y al control del Espíritu Santo. Espíritu Santo, en esta hora yo te ruego que tú tomes a la iglesia de Jesucristo y nos lleves a esa adoración donde los santos, Señor, van a entrar a adorarte, donde los santos van a entrar a reconocer la grandeza de Dios, donde los santos van marchando en favor de Dios, en favor de la presencia de Dios, aclamándole con alegría, aclamándole con gozo. Y aquí estamos, Señor, tu iglesia, para adorarte y glorificarte, Señor, en esta hora. Así que vamos a adorar, amados hermanos. Si comprendiste la palabra del Señor, ya métete en esa adoración. Adorar, mi Rey. Están las voces de tus santos. Las voces de justicia inundan la tierra con voces de adoración. Todo alumbrará. Son los justos de nuestro Dios, los escogidos de Jehová. Los santos vienen ya a exaltar la grandeza del Rey, y la luz resplandecerá. A todos adoran al Dios de majestad. Vienen hoy para adorar, así que adora al Señor. Vienen hoy para adorar al único lleno de luz. Los puedes ver acercándose a encontrarse con su Rey. Son los justos de nuestro Dios, los escogidos de Jehová. Los santos vienen ya a exaltar la grandeza del Rey, y la luz resplandecerá. A todos adoran al Dios de majestad. Los santos vienen ya a exaltar la grandeza del Rey, y la luz resplandecerá. A todos adoran al Dios de majestad. Oh, sí, Señor, queremos adorar a ti, Rey de Reyes. Tú eres ese escogido de parte de Dios, para que tú le exaltes en esta noche, para que tú le adores, para que tú proclames: Hosana al Rey, Hosana al Rey.
Así que decláralo. Hosana al Rey. 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 Oh sí, mi Dios, hosana a ti, mi Dios, hosana al Rey. Audio Jungle. Audio Jungle.